La lluvia caía con esa insistencia terca que solo el otoño sabe imponer, golpeando el tejado de mi pequeño apartamento como un tambor lejano, rítmico y melancólico. Yo estaba en la cocina, con una taza de té humeante entre las manos, mirando por la ventana cómo el mundo se difuminaba en grises y negros. A mis 50 años, esos días de tormenta me recordaban siempre lo frágil que era la rutina, un refugio contra el caos exterior. El timbre sonó de repente, un zumbido agudo que rompió el silencio, y me acerqué a la puerta con el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. No esperaba nada, pero en la vida, a veces, lo inesperado llega empapado. Abrí la puerta y allí estaba él, el repartidor, con el uniforme de la empresa de mensajería pegado al cuerpo por la lluvia. El agua chorreaba de su chaqueta impermeable, que ya no impermeabilizaba nada, y su cabello oscuro se adhería a la frente en mechones revueltos. Llevaba una caja en las manos, envuelta en plástico transparente que no había servido de mucho. Sus ojos, de un verde intenso que contrastaba con el cielo plomizo, se alzaron hacia mí con una sonrisa educada. Pero había algo en esa mirada, un destello de cansancio mezclado con calidez, que me hizo pausar. «Buenas tardes», dijo, con una voz grave que se elevó por encima del rumor del agua. «Su paquete. Firma aquí, por favor». Extendió el dispositivo electrónico y sus dedos rozaron los míos al pasármelo. Un contacto fugaz, húmedo, que envió una corriente inesperada por mi piel. Lo miré un segundo más de lo necesario, notando cómo el agua perlaba sus pestañas, cómo su pecho subía y bajaba con la respiración agitada por el frío. «Pasa un momento», le oí decir a mi propia voz, antes de que pudiera pensarlo 2 veces. «Estás empapado. Te doy una toalla». Él dudó, profesional como era, pero la lluvia arreció en ese instante, un trueno lejano sellando la invitación. Asintió y entró, dejando un rastro de gotas en el suelo de madera. El aire del pasillo se llenó de pronto con el olor a lluvia y a algo más, a jabón fresco y esfuerzo joven. Cerré la puerta y el mundo exterior se desvaneció, dejando solo nosotros dos en ese espacio estrecho, cargado de una tensión que no supe nombrar aún. Elena se movió con la gracia natural de quien ha aprendido a habitar su cuerpo sin prisas, cruzando el pasillo hacia el baño donde guardaba las toallas. El apartamento era modesto, un refugio en el corazón de Madrid, con paredes pintadas de un blanco suave que ahora parecía más cálido bajo la luz tenue de la lámpara. Javier, el repartidor, se quedó de pie junto a la puerta, con la caja aún en una mano, como si no supiera qué hacer con sus extremidades mojadas. Tenía 23 años, lo supe después, pero en ese momento solo vi la juventud en la curva de su mandíbula, en la forma en que el agua delineaba los músculos de sus hombros bajo la camisa adherida. «No quiero molestar», murmuró, pero su voz traicionaba un alivio sutil, el placer de un respiro en medio de la tormenta. «No molestas», respondió ella, regresando con una toalla grande y seca de algodón grueso que olía a lavanda del detergente que usaba. Se la tendió y sus dedos se rozaron de nuevo, esta vez sin el dispositivo de por medio. Javier la tomó, secándose el rostro primero, y Elena notó cómo sus movimientos eran precisos, casi cuidadosos, como si midiera cada gesto en presencia de una extraña. «Siéntate un momento», sugirió ella, señalando el sofá del salón, visible desde el pasillo. «La lluvia no va a parar pronto, y no querrás volver a salir así». Él vaciló, pero el calor del interior lo tentó. El contraste con el frío exterior era palpable, un abrazo invisible que lo hizo ceder. Se sentó en el borde del sofá, como si estuviera listo para levantarse en cualquier instante, y Elena se acomodó en el sillón frente a él,
manteniendo una distancia respetuosa, la caja del paquete. Un libro que había pedido online, algo sobre jardines olvidados. Reposaba ahora en la mesa baja entre ellos. Un recordatorio inocente de por qué estaba allí. Pero el aire se sentía denso, cargado con el sonido de la lluvia contra los cristales y el goteo ocasional de su ropa. «Soy Javier», se presentó él, frotándose el cabello con la toalla, revelando mechones que caían en ondas suaves. «Trabajo para envíos rápidos. Día largo hoy, con esta tormenta». Su sonrisa era genuina, con un toque de humor autodespreciativo que iluminó sus ojos. «Elena», contestó ella, cruzando las piernas bajo su falda de lana gris, sintiendo el roce de la tela contra su piel. A sus 52 años se conocía bien, viuda desde hacía 8, con una hija adulta que vivía en Barcelona, y un trabajo como editora freelance que le permitía este apartamento soleado en los días buenos. Pero la soledad había tejido sus hilos finos en los rincones de su vida, y ahora, frente a este joven empapado, sentía un cosquilleo inesperado, como el primer sorbo de un vino olvidado. «Debes odiar estos días de lluvia», comentó, para romper el silencio. Y Javier rió suavemente, un sonido bajo que vibró en el espacio entre ellos. «Odiar no, pero empapar sí», replicó él, quitándose la chaqueta con cuidado y colgándola en el respaldo del sofá. Debajo, la camisa blanca se pegaba a su torso, delineando el contorno de su pecho, y Elena apartó la mirada un instante hacia la ventana, donde la lluvia trazaba ríos en el vidrio. No era solo su juventud lo que la atraía, era la vitalidad que emanaba de él, contrastando con su propia rutina medida. Javier provenía de un barrio obrero en las afueras. Estudiaba ingeniería a media jornada, mientras repartía paquetes para pagar las facturas y ayudar a su madre, viuda como ella. Pero eso lo descubriría después. Por ahora, solo charlaban de nimiedades, el tráfico infernal de Madrid, el precio de la gasolina, cómo la lluvia convertía las calles en ríos. El tiempo se estiró en esa conversación ligera, pero bajo la superficie bullía algo más. Elena notó cómo sus ojos se demoraban en los de ella cuando hablaba, cómo sus manos, ahora secas, gesticulaban con una elegancia natural al contar una anécdota sobre un paquete perdido en una tormenta pasada. «Una vez entregué flores a una señora que me invitó a Tafé», dijo él, con un brillo juguetón en la mirada. «¿Y tú? ¿Siempre invitas a los repartidores empapados?» Elena sintió un rubor subir a sus mejillas, pero lo disimuló con una risa. «Solo a los que parecen necesitarlo», respondió, y en ese intercambio, el aire se cargó de una electricidad sutil, como el preludio de un trueno. Pasaron 20 minutos, quizás 30, y Javier se levantó para irse, la chaqueta aún húmeda pero tolerable. «Gracias por la toalla», dijo, extendiendo la mano. Elena la tomó, y el apretón duró un segundo de más, sus palmas cálidas ahora, contrastando con el frío que aún se aferraba a él. «Cuídate», murmuró ella, abriendo la puerta. La lluvia había amainado un poco, pero el cielo seguía oscuro. Él salió, girándose una vez para sonreírle desde el umbral, y entonces se fue, dejando el apartamento en un silencio que resonaba con su ausencia. Esa noche, mientras Elena preparaba una cena solitaria, pasta con salsa de tomate casera, el aroma llenando la cocina, su mente regresaba una y otra vez a ese encuentro. El paquete estaba sobre la mesa, intacto, pero lo que recordaba eran los detalles, el olor a lluvia en su piel, la forma en que su voz bajaba al final de cada frase, como si compartiera un secreto. Se sirvió un vaso de vino tinto, el líquido rubí reflejando la luz de la lámpara,
y se sentó en el sofá donde él había estado. El cojín aún guardaba un leve rastro de humedad, y al tocarlo, sintió un pulso acelerado en el pecho. ¿Era ridículo? A su edad, invitar a un extraño, notar su mandíbula, sus manos, pero la vida había sido tan predecible desde la muerte de su marido, un profesor de historia que se fue demasiado pronto en un accidente de coche. Su hija, Marta, le decía siempre: «Mamá, sal más, vive». Y, quizás, en ese gesto impulsivo, había empezado a hacerlo. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. «Hola, Elena. Soy Javier, el repartidor de hoy. Encontré tu toalla en la mochila. La lavaré y te la devuelvo en el próximo envío. Gracias por el refugio». Su corazón dio un vuelco. ¿Cómo había conseguido su número? Ah, claro, el formulario de entrega online tenía los datos. Respondió sin pensarlo mucho. «No hay prisa. Me alegra que hayas llegado bien. La lluvia sigue cayendo». Y así empezó. Un hilo tenue de palabras en la pantalla, iluminando la noche. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad teñida de anticipación. Elena trabajaba en su escritorio, corrigiendo manuscritos para una editorial pequeña, pero sus ojos se desviaban al móvil cada hora. Javier escribía de vez en cuando un «Buenos días, ¿llueve en tu zona?» o «Hoy entregué un paquete enorme, casi me rompo la espalda». Ella respondía con calidez, compartiendo anécdotas de su día. «Acabo de editar un libro sobre viajes. Me dan ganas de escaparme». No era coqueteo directo, pero las pausas entre mensajes se llenaban de subtexto, de lo no dicho. Una noche, él le contó sobre su madre, enfermera en un hospital, y cómo repartía para ahorrar para la universidad. «Es duro, pero vale la pena», escribió. Elena sintió una conexión profunda, no solo física, sino emocional, dos personas navegando soledades paralelas. Una semana después, el timbre sonó de nuevo. Era jueves, y la lluvia había regresado, más suave esta vez, un susurro contra las ventanas. Elena abrió la puerta, y allí estaba Javier, con otro paquete, esta vez un electrodoméstico pequeño que había pedido, y la toalla limpia en una bolsa. «Te la traigo como prometí», dijo, con esa sonrisa que ahora le parecía familiar, como si el tiempo entre ellos se hubiera acortado. Llevaba jeans desgastados bajo la chaqueta, y su cabello estaba seco, peinado hacia atrás, revelando una frente amplia. «Pasa», invitó ella de nuevo, el pulso acelerándose. «Al menos toma un café antes de que vuelva a llover». Él entró, y esta vez no hubo excusas. El apartamento olía a café recién hecho, el vapor subiendo en espirales desde las tazas que Elena preparó en la cocina abierta. Se sentaron en la mesa del comedor, bajo la luz cálida de una lámpara de pie que proyectaba sombras suaves en las paredes. Hablaban con fluidez ahora, de libros. Él devoraba novelas de misterio en sus ratos libres, de la ciudad que los ahogaba y los enamoraba a partes iguales. Javier gesticulaba al hablar, sus manos grandes y callosas por el trabajo, y Elena notaba cómo sus ojos se posaban en su boca cuando reía, un roce visual que hacía que el aire se espesara. «¿Por qué repartes paquetes?», preguntó ella en un momento de pausa, sorbiendo el café, el amargor cálido en su lengua. Él se recostó en la silla, pensativo.
el músculo de su antebrazo flexionándose bajo la manga arremangada. Por necesidad, al principio. Mi padre se fue cuando yo era niño, y mi madre, ella lo da todo. Pero también me gusta. Ves gente, historias en cada puerta. Elena asintió, compartiendo un poco de su propia historia, la pérdida, el trabajo que la mantenía anclada, la hija que la visitaba en Navidad. En esa vulnerabilidad compartida, la tensión creció, no como un fuego repentino, sino como brasas que se avivan lentamente. Sus rodillas se rozaron bajo la mesa, un accidente que ninguno corrigió de inmediato, y el silencio que siguió fue pesado, cargado de posibilidades. Javier se levantó para irse cuando el cielo oscureció del todo, pero antes de cruzar la puerta, se giró. «Elena», dijo, su voz más baja, casi un susurro. «Me gusta hablar contigo». Ella lo miró, el corazón latiéndole en los oídos, y extendió la mano para tocar su brazo. Un gesto breve, cálido. «A mí también», respondió, y en ese toque el mundo se redujo a la calidez de su piel bajo los dedos. Él salió, pero el eco de su presencia permaneció, un perfume sutil de colonia y lluvia. Los mensajes se volvieron más frecuentes, un puente entre encuentros. «Pienso en tu risa», escribió él una noche, y Elena, acostada en la cama con las sábanas frescas contra la piel, respondió, «y yo en tus ojos verdes bajo la lluvia». No eran declaraciones, pero insinuaban el deseo, la curiosidad por lo prohibido, la diferencia de años, el carácter efímero de su trabajo, su vida estable. Elena se sentía viva, cuestionando sus propias barreras. ¿Era solo atracción física? ¿O algo más profundo? Un anhelo de conexión que trascendía edades. 2 semanas después, el destino, o quizás el azar de los envíos, lo reunió de nuevo. Elena había pedido provisiones online, sabiendo que Javier cubría su ruta. Cuando el timbre sonó, abrió con una sonrisa que no pudo contener. Él entró, esta vez sin lluvia, pero con una bolsa extra. «Traje algo para ti, galletas de mi madre, dice que pruebes». Se sentaron en el sofá, más cerca esta vez, las rodillas tocándose intencionalmente. Hablaron de sueños. Él quería terminar la carrera y viajar. Ella soñaba con escribir su propia historia, no solo editar las ajenas. El sol se ponía fuera, tiñendo el salón de tonos anaranjados, y el aire se llenó de una intimidad palpable. En un momento, Javier tomó su mano, entrelazando los dedos con una delicadeza que la sorprendió. «No sé qué es esto», murmuró, sus ojos fijos en los de ella. «Pero no quiero que pare». Elena sintió el calor subir por su cuello, el pulso en su muñeca acelerado bajo su toque. Se inclinó hacia él, el espacio entre sus rostros reduciéndose, y el beso que siguió fue suave, tentativo, un roce de labios que prometía más sin apresurarse. Sus manos exploraron con respeto la curva de su espalda, el cabello de él entre sus dedos. El mundo se desvaneció en esa cercanía, el sonido de sus respiraciones entremezclándose, el tacto de su piel cálida contra la suya. No hubo prisa, solo la promesa de lo que vendría. Se separaron con una sonrisa compartida, el rubor en sus mejillas como un secreto. Javier se fue al anochecer, pero regresó al día siguiente y los siguientes, tejiendo una conexión que borraba líneas invisibles. Elena despertaba ahora con el teléfono iluminado por sus mensajes, el corazón ligero. En las noches, cuando el deseo lo reunía,
Era un fade suave a la calidez de los cuerpos entrelazados, sugerido en susurros y caricias que el silencio respetaba. Y así, en el quieto rumor de la ciudad, su historia se desplegaba como la lluvia que los unió, impredecible, refrescante, eterna en su fugacidad. Al amanecer de un día cualquiera, Elena lo miró dormir a su lado, el sol filtrándose por las cortinas, y pensó que algunas tormentas traen la luz más brillante